Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast sin nombre, que algún día tendrá nombre. Siendo las 2:38 de la tarde, nos encontramos con una persona que es directora, actriz y escritora. Erika Ortega, ¿cómo estás? Hola, sin nombre, ¿qué tal? Gracias ¿Cómo por vas? venir a mi casa. ¿Qué tal? Bueno, la vaina es que ahorita llegué antes de montar producción y estaban haciendo una propuesta escénica bastante interesante. Yo no sabía que este espacio existía, Erika. ¿Hace cuánto está existiendo la Ventana Producciones y la Ventana Circo? Bueno, La Ventana Producciones, que es el nombre de nuestra compañía, ya existimos hace 15 años y nuestro espacio escénico, que es donde estamos, La Ventana Circo, funciona ya hace 10 años. Hace 10 años. ¿Y tú fuiste quien la fundó? Sí, junto a Juan David Villallano, un payaso, psicólogo, malabarista, entre los dos nos inventamos pues un espacio escénico donde no solo pudiéramos estrenar nuestras propias producciones, sino que también la gente de circo que no tenía un espacio para crear, para investigar y para circular, pudiera tener pues su casa y es por eso que tenemos este espacio escénico. Y, Pues sí, yo venía de trabajar como payasa hospitalaria en la Fundación Doctora Clown. yo te he visto, ya sé dónde te he visto, ya. Ok. Y Juan David también trabajaba allí, él más en la parte de trabajo social y psicología, y yo como payasa hospitalaria. Ahí también hice mis pinitos en gestión cultural, dado que imaginaba formas para poder conseguir nuevos recursos para financiar la terapia de la risa. Y bueno, después de 5 años pensé que ya era el momento, pues por dos razones. Duraste 5 años en Sí, hospitales. cinco ¿Y años. hacías algo más aleatorio a ser payaso hospitalario? No, no, solo trabajaba en la Fundación Doctora Clown y pues bueno, yo creo que el algo más de visitar hospitales Sí, era imaginar proyectos para generar nuevos recursos. ok. Entonces ahí empecé con Luz Adriana Neira, que es la directora de la Fundación Doctora Clown, a decirle como, bueno, ¿y por qué no hacemos también empresas y por qué no generamos un portafolio en donde podamos conseguir nuevos recursos? Y ahí encontré mi venita en la gestión. Yo, como tú lo dijiste, soy Ujú. actriz egresada de la SAP en el 2001, ya hace mucho tiempo. Y pues bueno, no sabía que tenía una venita para la gestión. Y pues bueno, después del tiempo dije, bueno, ya cumplí mi ciclo, trabajar en los hospitales es algo bien desgastante a nivel energético, estar todo el tiempo jugando con el dolor y con la esperanza, pues es un poco agotador. Y dije, bueno, ya quiero hacer mi propia compañía. Y junto a Juan David, que en esa época éramos pareja, Ujú. decidimos crear La Ventana. Primero, sin imaginar qué tan profunda iba a poder llegar Y a tenían ya, ser. no, me dijiste que no tenían espacio, ¿no? O sea, les No, tocaba tipo circo, claro. recorrían ciudades, me imagino. No, no, ni siquiera, no éramos tan grandes ni tan famosos. Y yo creo que ahí podemos pegar la historia de por qué se llama La Ventana. Y Ok. es que Juan David y yo vivíamos en un apartamento en el eje ambiental Ujú. que tenía un ventanal grandísimo, grandísimo en la sala. Y siempre nos imaginábamos que íbamos a actuar en esa ventana y que la gente, los transeúntes que iban a pasar por ese lado, se iban a parar A a verlos. vernos y a ver qué pasaba en esa ventana. Por eso se llamó La Ventana. Nosotros arrancamos como arrancó muchas compañías o muchos grupos o artistas independientes en el mundo del circo por lo corporativo, ¿no? Con agencias de publicidad, haciendo campañas, posicionando o lanzando productos, haciendo eventos. 2 años después, por Ujú. fortuna, dimos el paso hacia la creación. Yo dije, no, yo ya tengo que crear mi primer espectáculo, necesito decir cosas. ¿Y cómo se Por... llamaba ese primer espectáculo? El primer espectáculo se llamó Cicle, un viaje hacia la liviandad. Fue un espectáculo maravilloso que aparte casi que no podemos colgar porque la gente
lo recibió de muy buena manera. Tuvimos 3 temporadas en el Teatro de Bellas Artes de Cafam. Sí, Después fuimos invitados 2 veces al Festival Iberoamericano de Teatro, sí. a un festival en ¿Conociste a Fortaleza. Fanny? Mm. Conocí a Fanny cuando era una chiquilla yo, y me gané un casting en el Teatro Nacional para hacer Romeo y Julieta, con mi gran amigo. En ese entonces no lo conocía, era un gran maestro que admiraba mucho, que se llama Farley Velázquez, un director dramaturgo paisa muy importante, que era muy buen amigo de Fanny. Hice todo un proceso gigante y bueno, me gané el personaje de Julieta y ahí conocí a Fanny cerca. Me impresionaba su energía, me impresionaba la forma que tenía de vivir al máximo cada momento, me impresionaba sus palabras en el círculo de energía. Entonces, para mí, Fanny fue una gran maestra, la admiro profundamente. Bueno, bueno, nos desviamos, te desvió un Poquito, ¿no? poquito del tema porque estamos, bueno, estamos Por viendo e- esos inicios y sobre todo, pues, cuando estabas en el teatro, haciendo teatro corporativo y te ganaste esa audición en el Teatro en de el Bellas teatro. Artes de No, en Cafam. el Teatro En el Nacional. Teatro, ok, Después pasé perdón. por la Fundación Doctora Clown y después ya hicimos La Ventana y después de 2 años de estar haciendo trabajos corporativos importantes, chéveres, que quizás fue muy bonito para el gremio porque dimos mucho trabajo, pudimos como movilizar mucho a los artistas circenses y visibilizar esto que estaba pasando, porque realmente era como un caldo de cultivo. Estamos hablando del 2007, en donde había muchos artistas circenses emergentes, y pues sirvió para abrir nuevos campos de trabajo. Pero ya Y eras después, consciente en ese momento que estabas como, pues, impulsando algo que no era, digamos, que tan conocido, de pronto. no era consciente, era una inconsciente. No, por supuesto que no. Yo creo que de las cosas más bonitas que me ha marcado la vida es que me suceden las cosas de manera inesperada, como que se me van abriendo ventanas en el camino, yo me voy asomando por ellas y me dejo llevar por esos caminos que me van mostrando. Lo que hace la diferencia en mi caso es que soy intensa, muy intensa, y esa intensidad hace que quizás las cosas se cocinen al punto que necesitan y esa cocción pueda permitir un siguiente plato y un siguiente plato. Eso puedo decir un poco como de ese inicio. Bueno, y la primera producción, ¿qué se siente sacar, digamos, que una muestra artística de uno hacia la crítica y hacia el público y hacia la buena recepción o la mala recepción? Porque pues ahí... Mira, yo tenía tantas cosas en la cabeza que eso jamás me lo pregunté. Ujú, Jamás. ujú. Yo creo que si uno se pregunta eso, no hace las cosas. Hay que ir un poco más libre y enfocado a lo que tú quieres decir como artista en ese momento. ¿Cuál es esa intención artística? Y mi intención artística, lo que me rondaba en la cabeza, que no me dejaba como seguir, era qué pasa después de que uno se muere. Y ese fue como el tema de Cicle, un viaje hacia la liviandad. Por supuesto, hablado desde el clown, ¿no? Pareciera como un tema denso, pero no, ¿Y porque qué crees? ¿Qué crees cuando uno se muere? yo creo Entrando en que, esas áreas y pues ahí yo, como, yo, yo creo entendiendo un que, poquito más la yo creo obra. que sin duda uno puede acariciar la paz, ¿no? Yo pienso eso. Ujú. Cuando se muere, como que, realmente se alivia. Oh, pero, o sea, ¿crees que reencarnas o de pronto tienes, digamos, una fe también, que Sabes es que totalmente no, válido también? sabes que no creo, no creo, no es porque diga que no existe, sino no comulgo, no he profundizado en el tema de la reencarnación. Para mí es un cambio de estado y es un estado de profunda tranquilidad.
creo que eso es lo que pasa. Ahora, no sé si vaya a reencarnar en una cucaracha, en un perro, en un mico, hasta en una puerta, después de haber hecho la ventana, ya veremos, pero digamos que el tema de Cicle fue eso, ¿no? ¿Qué pasaba? Y lo que pasaba en la puesta en escena es que dábamos un paso hacia la liviandad, hacia quitarnos las cargas que nos encanta ponernos en el transcurso de la vida, ¿no? A veces uno se echa mucho Esos sesgos peso. mentales y esos bloqueos mentales que al final, si uno los ve desde una retrospectiva más filosófica, a veces no tienen nada de sentido. No. Y todo eso. Tú que hablabas ahorita sobre bueno, que yo tocaba el tema de la reencarnación. Realmente yo no creo, o sea, lo que yo creo que cuando, pues es un concepto muy mío, de cuando uno muere es que uno ya simplemente se apaga. Ya, no, tú no vas para ningún otro lado, sino lo que hiciste, hiciste. Ya, eso es, y es un concepto muy propio. Y todo eso. Bueno, ¿y cómo abordabas el tema hacia la muestra en esa obra y sobre el después de la muerte o el durante o en ese paso? ¿Cómo lo tomaba la gente y todo eso? Mira, fue un espectáculo muy conmovedor, ¿sí? Divertido, pero conmovedor. Y yo creo que en el 2009, cuando estrenamos, en junio de 2009, y yo empiezo a ver la recepción del público y cómo el público se mete, se conecta, se ríe, llora, se sorprende. Ahí dije, wow, esto es lo que quiero hacer el resto de mis días. Quiero seguir dirigiendo. Era el primer espectáculo que dirigía y estaba muy tensionada porque no solo lo escribía, lo dirigía y lo producía. Entonces, tener que hacer todos esos roles en un país en donde tú asumes la creación de manera independiente, wow, creo que tuve muchos cojones No, en esa época. ese paso es muy valiente y te iba a preguntar también eso, digamos como el tema de recursos. En ese tiempo no sé cómo era o qué tenías que hacer, porque digamos que a veces conozco artistas de pronto que trabajan y hacen sus muestras pues con base a su bolsillo o pues se postulan a becas y todo este sinnúmero de cosas Mira, que uno en puede hacer. esa época yo no me postulaba a ninguna beca porque creía el falso cuento de eso es rosca, Ujú. ¿sabes? Entonces, como había un murmullo alrededor que la gente decía eso, entonces yo repetía como una lora y entonces decía, no, ¿eso para qué? Además, yo no sé hacer eso. No, nadie me lo enseñó en la escuela, entonces no, ¿para qué? Yo empecé creé como un brochure para el espectáculo sin haberlo montado, en Ujú. donde hice una sesión de fotos, hice una sesión de video con las escenas que ya estaban boceteadas y empecé a venderlo y empecé a salir a buscar apoyo en la empresa privada jurando que iba a ser muy fácil conseguirlo. Efectivamente, después de 3, 4 meses, dije, no, no conseguí el dinero, no, todo el mundo le fascinaba la idea, le fascinaba en dónde íbamos a estrenar, cómo iba a ser la temporada, los artistas que íbamos a tener, etcétera, pero a todo lugar llegué tarde. Como no, pero para un patrocinio para esta época tienes que venir un año antes, Ok. etcétera. Entonces, como que dije, pucha, no, paila. Me reuní con el equipo, el elenco, que aparte eran 16 personas en escena, y les dije, chicos, yo les dije que tenía un deadline para decirles si había conseguido plata o no. No la conseguí, así que espero verlos en la próxima ocasión. Y todos empezaron a decir, no, pero espérate, Mona, pero hagámoslo. O Ujú. sea, vamos a tener un muy buen espectáculo. Yo quiero hacerlo, el otro, yo también quiero hacerlo, yo también quiero hacerlo. Y fue algo tan conmovedor saber que contabas con el equipo, con la gente y que gracias a eso lo pudimos sacar adelante. Entonces después lo que hice fue crear alianzas estratégicas, por ejemplo, con la Escuela Arturo Tejada para que los estudiantes pudieran hacer el vestuario, después con caretas, también para el maquillaje, por cambio de publicidad. Tú me dices, pero ¿cómo hiciste eso? Si no lo sabías, yo creo que fue a partir de la necesidad. Cuando tú tienes también alma de gestor o de productor, sabes que lo que quieres hacer, Ujú. puedes llegar a conseguirlo y se puede llegar a conseguir solo si tú tocas puertas
insistes. Fanny decía algo que era maravilloso. Y me imagino que hubo días donde te frustraste, o sea, Sin te duda. sentiste mal, porque eso pasa mucho con la independencia y con la vaina de impulsar algo que uno quiere. Que hay días que uno se siente desastroso, pero hay otros días donde es una motivación rara. Y creo que es el sueño, pero no sé, o sea, como dormir bien siempre te ayuda mucho, como que te calma y de ahí al otro día tú respiras y vamos a hacerlo. Pues yo creo que la vez que me bajoneé y que dije, bueno, fue el día de la reunión con todo el mundo que les tenía que decir, chicos, no va. Ujú. Al sentir la energía de todos, al sentir que todos fueron tan como compas, ¿sabes? Como que dijeron, pucha, lo sacamos adelante, no estás sola, acá estamos, todo bien. Eso me dio la energía suficiente para decir, es que es magia, ¿no? La mística, si existe mística en el oficio, existe todo, existe la gasolina para que tú puedas levantarte todos los días a hacerlo. Así que, pues bueno, yo la verdad después que había mucho cansancio, porque claro, lo que tú dices, no dormía casi, tenía que solucionar temas de la dramaturgia, tenía que solucionar temas de la producción técnica, tenía que gestionar unos permisos, tenía que hacer tantas cosas. Y todo ese proceso, me imagino que el primer proceso que hiciste fue escribir. Sí, O sea, primero escribiste la obra y después comenzaste a hacer. Bueno, ahí tengo una pregunta grande, o pues para mí es como muy importante, es cuando estás en ese proceso de creación y de escritura, tú abarcas todo o sea, ya sabes qué espacio vas a usar o te imaginas primero el espacio y comienzas de ahí a desglosar. No, necesito, no sé, un telón, necesito un sofá, necesito tantos actores, cada actor necesito que me diga esto, ujú. todo eso. Mira, para mí Ujú. esto es como la forma que yo tengo de hacer las cosas. No, esto no es Un una, mantra. una fórmula maestra, Ujú. ¿sí? Eh, Primero, de donde parto es de mi intención artística. ¿En qué momento estoy y qué quiero decir? ¿De qué quiero hablar? ¿Sí? Porque para mí ese es el motor del artista. Si el artista parte de afuera, como de, ay, no, yo quiero hacer trapecio, yo quiero hacer tela, pero no hay un sentido real que te mueva como artista, creo que vas a tener un camino un poco superfluo. Para mí, Eric Ujú. Ortega. Si yo parto desde un sentido, desde una intención artística, yo tengo raíz, tengo vísceras, tengo de dónde agarrarme. Ese es mi primer paso. Después me imagino cómo lo quiero contar, ¿sí? Y no siempre lo cuento de la misma manera, ¿sí? Primero a veces parto de unas situaciones que defino con unos verbos, con unas palabras y empiezo a improvisar con los artistas o digo, no, quiero partir de unas técnicas porque sí o sí quiero que exista un alambre tenso, quiero que exista un trapecio, y de ahí empiezo a encontrar el mundo. Entonces, digamos que la dramaturgia del circo para mí, en mi experiencia, no siempre aparece de primero. La idea general sí aparece primero. El El boceto mental, boceto, por decirlo así. hacia dónde quiero ir y qué quiero que pase, ¿sí? Sí, un Pero artista me muchas... decía eso, que la riqueza del boceto es la idea misma, que no Ujú. importa si es fea o es bien dibujado o tiene una forma abstracta, pero es eso. Bueno, Sí, y después vengo pues al ensayo. Para mí el ensayo es un lugar de inspiración profunda. Además, yo no sé cómo, por ejemplo, si hablamos de diferencias entre el circo y el teatro, en el teatro el director o la directora quizás tiene ideas preconcebidas muy herméticas a veces, ¿no? Muy claras, muy específicas y el actor encuentra cómo se mueve en esas paredes o en esos límites que le pone la dirección. En el circo es tan maleable, ¿sí? Que no hay una frontera tan específica, o por lo menos yo como directora nunca parto con un no, sino siempre digo, vamos a probarlo. Y si lo probamos y funciona, queda, y si no, va. Pero hay gente que solo discute las ideas en la cabeza
y no las prueba. Y yo siento que la idea del buen líder, o bueno, no sé si se le puede decir así, pero la idea de alguien que genera ideas muy prolíficas es de escucha. Tiene que tener muy activa la escucha frente a lo que le están diciendo, porque es que uno no se las sabe todas. O Sin sea, uno, duda. uno, uno no tiene ese proceso de embarcar, a menos que sea, no sé, un genio que calcula todo. No, Y y creo ni que tampoco es la siquiera, idea. no, y ni siquiera porque por muy genio no va a tener como esencia, espíritu, ¿sabes? Porque pues serás muy genio, pero pues los artistas tienen su genio también, ¿no? Sí. Y si yo entro a invadirlos, no los estoy dejando ser, entonces no sé, es como una matica que en vez de seguir una enredadera, su rumbo, ¿sabes? Tú le pones palos, le haces un camino que puede que quede bonito, pero no es natural, ¿no? No fluye. Y al no tener fluidez, el espectador Lo no nota. se va a conectar de la Ujú. misma manera. Eso es lo que imagino. Y ya cuando tú hablas que del telón, que el sofá, que esto es la dirección de arte, yo armo todo un equipo creativo, o sea, no solo elijo el elenco, sino también convoco un equipo creativo en el que está una dirección de arte, un vestuarista, el diseñador de iluminación, que para mí es como mi mano derecha, izquierda, el pie, etcétera, porque aparte de ser mi chico, que es Humberto Hernández, con el que siempre he creado, para mí como directora, la luz es un personaje más de mi puesta en escena que tiene un sentido, que tiene una fuerza, que habla desde metáforas, que compone, ¿sí? Para mí es imposible hacer una puesta en escena en la que no piense qué pasa con la luz, ¿no? No es como, ¿y qué luz tienes? No, póngame una cosa ahí, a ver qué color me va, un azul, un verde. Sí, la No. intención se pierde o de pronto nos llama, digamos, pues no sé, me imagino yo cuando uno está inspirado, digamos, hablando al cielo, yo me imagino una luz cayéndome encima, así, con una neblina, así, muy romántico, pero pues es esa intención para que llegue al público. Así es, así es. Entonces, todo esto es un proceso creativo que tiene diferentes etapas, Ujú. ¿cierto? Ya cuando el equipo creativo se une, el elenco se une, ya empiezan unos ensayos en donde el equipo creativo visita los ensayos, se da cuenta de que va, empieza a proponer. Desde la dirección, yo escucho, veo las propuestas, las pruebo, digo, no, mira, y si vamos por a tal camino, no tal otro camino. Yo creo que el camino de la producción escénica no es un camino solitario, es un camino de combo, es un camino de creación colectiva. Uno como directora no se las sabe todas y lo que uno necesita básicamente es transmitir la energía, la mística que necesita esa creación para poder sentar una onda en donde todos podamos fluir y aportar a esa creación. Sí, el trabajo de dirección y la palabra lo dice, o sea, tú tienes que coger toda una amplitud de pensamientos y simplemente encasillar, o sea, no encasillarlos, sino dirigirlos y meterlos como en una vía para que dé una respuesta, pues, desde un general y frente a unos sentimientos muy generales de un artista hacia Ujú, donde se ve la muestra y se ve todo esos sentimientos en un espectáculo y en un show circense que también ujú. es muy lindo, ¿no? Bueno, y porque no solo el teatro, sino, bueno, yo entiendo que el circo abarca muchas cosas, teatro, Danza. música, danza, acrobacia, todo eso, pero entonces, ¿por qué no irse simplemente al teatro, sino también escoger así el circo que yo lo veo pues muy lindo y pues recordando esas épocas desde donde viene, desde su historia, desde que en el siglo XVIII se monta el primer espectáculo circense de técnica contemporánea por allá en Inglaterra. Entonces, ¿por qué irse por ese lado y de pronto no sé, hacer producciones de televisión o ese tipo de cosas? Yo me enamoré del circo desde que en la SAP empecé a ver payaso. Después
me tragué más cuando entré a la Fundación Doctora Cleón. Y ahí al conocer a Juan David Villa, que venía del mundo del payaso y el malabar, empecé a conocer mucha gente que hacía circo y me fascinó y empecé a ver que desde el movimiento, desde el cuerpo, desde la composición, yo podía generar sentido, más que desde el texto. Entonces, me llamó mucho la atención y me retó quizás construir mi lenguaje escénico a partir del circo, pero sin olvidar el teatro. Es más, el teatro entrando, hermanándose con el circo para generar sentido diferente y para generar otra forma de hacer circo, ¿no? Por eso es que dije, pues ese es, me Así es. encanta. Bueno, y después de esa primera producción, ya viendo ya esta profesionalización y todo este trabajo de gestión que comenzaste a hacer, ya qué obras comienza o cuál es tu obra preferida, que también esa es una buena Bueno, pregunta. desde el 2009, la compañía existe desde el 2007. En el 2009 estrenamos nuestra primera obra y de ahí para acá he dirigido 13 espectáculos profesionales, donde no todos han sido de gran formato. He creado piezas de gran, mediano y pequeño formato. Una vez ya que dije, bueno, ya no aguanta pagar teatros tan caros, teniendo mi bodega, mi espacio escénico, decidí ya seguir creando y circulando pues en mi sala, ¿sí? Pero pues como cambiándole el uso, el espacio, no siempre usándolo a la isabelina, ¿no? Como público adelante, la escena al frente, sino empecé como a encontrar diferentes sentidos al espacio. ¿Cuál es mi obra favorita? Sí, Pero hay siempre una uno obra tiene... que me marcó. Ahí lo que escuchan al fondo, y quizás si no lo ven, es una escalera que se está alistando para bajar unos elementos de la obra que estamos montando. Entonces, ¿qué es la cuerda indiana? Eso, ahí ya está. Bueno, mi obra favorita de todas las obras que hemos creado se llama Saudade. 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 ¿Y es portugués? Sí, es un término en portugués que si escuchas como la frase que la acompaña, vas a saber un poquito de qué va. Se llama saudade, bien que se padece, mal que se disfruta. Ok. ¿Y qué es ese término? Pues mira que en portugués tampoco tiene una traducción exacta, ¿no? Es como ese nudito de corbata, ¿no? En la garganta que uno como que después de que se le muere a alguien con el que queda es un poco entre nostalgia y melancolía, pero también es la alegría de ver un fenómeno natural, por ejemplo, es como esas mariposas que revolotean en el estómago cuando veo a alguien que me gusta, eso también es un saudade. Entonces fue un espectáculo que estaba contado por capítulos en donde se vivían diferentes tipos de saudade. Entonces, saudade por el amor que hubo, saudade por el paso de los años, saudade por dejar el nido vacío, saudade por dejar el terruño, saudade por el amor que ya no fue, por la muerte. Entonces eran como 12, 13 saudades contados. ¿Y de dónde, o sea, en qué momento conoces la palabra o el término? Yo estaba en saudade. Estabas en saudade. Pero, ¿qué tipo de saudade? Porque... Estaba en dos. Uno por el amor que hubo,
justo me estaba separando allí Ujú. con Juan David, que aparte estaba Estaban actuando en la casados. obra, ¿sí? Ujú. Yo me estaba separando, eh, acababa también de nacer mi hijo, pues que ya iba a cumplir 1 año de nacido, entonces también estaba en un momento como mujer bastante, eh, con bastante ebullición, si podemos imaginarlo así, y también acababa de morir mi padre. Entonces No, se estaba te juntó cruzada, todo, sí. Muchos estaba, audalles, ahora sí. estaba cruzada por todo lado. Mm, Entonces, como siempre parto como creadora, como directora, desde el momento en el que estoy, Ujú. empecé a investigar, a leer, ta, y me encontré con la saudade, con el saudade, y dije, pues nada, es esto. Y empecé a imaginar que otros, pues porque no iba a hablar solo de esos 3 momentos, sino también otros, ¿no? Y ahí empecé a escribir y como unas primeras ideas. Y esa obra, por ejemplo, yo llamé a un dramaturgo director que se llama Santiago Merchán para que pudiera sobre todo dialogar algunos textos que me parecían importantes de dialogar. Así que para mí Saudade es de las obras que No, pues más... con esa historia, Erika, ¿cómo no? Pues, tiene mucho significado. Fíjate que el año entrante cumplimos 10 años de haber hecho Saudade. Entonces, ¿y vas a celebrarlo? Me encantaría volver a hacerla. Me encantaría, de las obras que más me gustaría volver a montar. Tiene un contenido, una carga poética muy hermosa. Y sabes que con esa obra nos pasó algo muy bonito y es que... Ah, bueno, pasó algo muy lindo con Saudade, ¿sabes? Mucha gente joven que estaba emergiendo en el circo vio esa obra y mucha gente tomó la decisión de hacer circo al ver Saudade y no, nada creído ni petulante. Esto lo digo muy emocionada y cada vez que me he encontrado a alguien que me lo ha dicho, pues nada, se me paran los pelos, porque tú nunca creas Es de esos pagos desde ese que lugar. no tienen ninguna ¿Mm? interacción monetaria ni ese tipo de banalidades del mundo actual, ¿no? Entonces, sí, sí, a mí me ha pasado con felicitaciones o como con cosas, con respuestas que a veces uno las sentía y la otra persona las expresa sin saber que Ujú. uno, o sea, que eso era lo que estaba pasando en uno. Y decía, tú qué hiciste, yo, oiga, sí, sí, eso está muy bien. Pues sí, es una nota poder mover fibras y poder inspirar a alguien en algo, ¿no? Eso me parece lindo, conmovedor. Bueno, y Saudalle, y ahorita estamos en cuál, ¿estás preparando la de... Ahorita estamos a punto de estrenar Malsano. Es la nueva creación que estrenamos ahorita el 15 de septiembre y vamos en temporada 3 fines de semana, jueves, viernes y sábado. Y es un tema denso, pero importante de ventilar. Ok, y ¿tienes algo, digamos, que nos Sí, puedas contar? está inspirado en un tema un poco crudo, fuerte, que es la violencia psicológica. Y eh, bueno, es un tema que desafortunadamente acontece mucho, pero que por su naturaleza no deja marcas físicas en el momento, sino las marcas físicas van saliendo después del tiempo, del mucho tiempo que tú ya has padecido esa violencia psicológica y yo creo que es muy importante y todos los artistas somos seres políticos y somos seres que necesitamos hablar de la mierda de este mundo, ¿no? ¿Por qué no? Ujú. Y Que uno crece y madura, digamos que ese imaginario que le crean a uno desde niño no se derrumba, pero sí se transforma y se transforma para volverse uno mucho más serio y ya de pronto ese tipo de cosas que uno a veces cree tan normal desde niño o desde eso, se comienzan a evidenciar y pues generan esas respuestas y en este caso pues obras como esta. así es, y yo creo que
hace falta hablar de las cosas que nos pasan. Bueno, digo que nos pasan no porque yo lo hubiese vivido por fortuna, pero sí que viven muchas mujeres en este momento y que no tienen fuerza en su voz para poderlo denunciar, quizás, pero que sí necesitamos por medio del arte tener herramientas fuertes para sacudirnos y quizás cambiar de estados pasivos a estados mucho más activos que puedan sanar un poco más la sociedad en la que vivimos. Y en el modo de práctica y todo eso, pues al convocar a las personas, ¿cómo encuentras esos talentos? O digamos, al ver a una persona, a veces hay personas que ni saben que pueden hacer eso, ese descubrimiento, ¿cómo lo haces? Y todo ese tipo de cosas, porque ya desde tu posición, pues es distinto, porque ya tú puedes, digamos que seleccionar, por decirlo así, Ujú. aunque no me gusta tanto la palabra, pues Convocar, convocar o ver algo en elegir, alguien sí. que de pronto está muy joven y todo eso. Ujú. ¿Cómo ves esos talentos jóvenes y todo eso que está pasando acá en Colombia? No, a mí me parece una nota, ¿sabes? A mí me parece que Colombia es una tierra de tantos talentos y en el arte, y en el circo más, porque el circo sin duda es el arte del riesgo, es el arte de la adrenalina, es el arte de lo espectacular, ¿no? También. Y pasa una cosa, y yo creo que está en el ADN de los colombianos, y es que somos lanzados, no le metemos, no la pensamos, nos vamos de cabeza. Y yo creo que viendo un poco el panorama del circo mundial, pues ese ADN de riesgo nos va muy bien a los colombianos como haciendo circo, porque para uno como director es una delicia poder encontrar artistas que dicen, va, vamos a probarlo, vamos a hacerlo realidad. Vamos a hacerlo real, sí. No, no solo pensarlo en la cabeza y como, ay, no, pero eso la técnica no lo decida, sino que también digan, listo, asumamos el riesgo juntos. Ojo, con seguridad, no sé si acá se ven las cámaras, Sí, sí, por ahí usamos estamos colchonetas y demás para sacar cosas nuevas, pero hablo del ser que transgrede sus propios límites y eso es una fortaleza que tenemos los artistas circenses del país y una debilidad muy grande que hay que martillar hasta poder conseguir pasar ese límite es que no tenemos una educación formal profesional en circo. ¿Eso qué significa? Que muchos de nuestros artistas se tienen que ir, tienen que emigrar a otros lados del mundo, quizás a pasarla muy mal, para poder acceder a esa educación superior y para poder que su talento no se quede en un tope porque ya no tiene información que le permita avanzar, sino por el contrario, que sepa que, puch, revienta como crispeta. Y una vez pasa eso, pues ya no vuelven, porque pues después de ganar en euros, en dólares No, y lo que y... está pasando, pues pasa que creo que en muchas profesiones y en muchas cosas acá en Colombia, que las personas están viendo más una allá que una acá. Y digamos que trabajan, hace poco me pasaba, o no hace poco, hace como 2 meses que entrevisté al vocalista de Aguasardientes. Él es un versador innato que le gusta pues, cantar con la idiosincrasia sobre la idiosincrasia colombiana. Y dijo, yo ya he trabajado, yo soy una de las personas que he tratado de trabajar por el arte acá y creo que he hecho cosas, pero me tengo que ir a hacer algo. Y se fue para Canadá. Entonces, después de eso yo pensaba, yo decía, qué duro es hacer eso porque uno sabe que desafortunadamente el factor dinero a veces jala más y que es más valorado en ciertos otros, pues no sé, como en Canadá, que está es el Circo du Soleil, que Sí. es de allá. Entonces, y siento que acá debemos trabajar mucho por eso y que creo que tú lo Sí, haces. yo lo que le digo a los artistas que se van, porque hemos apoyado a muchos artistas a que se vayan, desde cartas, que son parte de nuestra compañía, que van a volver a traer su conocimiento, hasta prestar plata, grandes sumas de dinero para tener una cuenta, para poder sacar una visa, ¿no? Ujú. Pero yo solo pongo una condición y les digo como, bueno, hágale. Vaya, aprenda, conozca, actúe y vuelva.
vuelva, porque en este país necesitamos seguir rotando la información, seguir dándonos la pela para que el circo siga floreciendo, porque pues, ajá, si lo abandonamos, si abandonamos el barco, entonces, ¿qué va a pasar con las nuevas generaciones que Hablando vienen? de eso de como educación formal y universitaria, no sé si haya manuales de técnicas y ese tipo de cosas. Claro que hay, porque es que no vamos muy lejos. En México hay carrera profesional de artes circenses, en Brasil, en Argentina también hay escuela de circo. Bueno, ya pasando el charco, pues en Francia, Italia, Portugal, España, Finlandia, Canadá, Estados Unidos, bueno, o sea, no es que el circo esté apenas descubriendo No, pues cuáles es que son desde sus... Mesopotamia se descubrió que de ahí, o Sí, sea, comenzaron sus inicios. sin duda, y pues se estudia circo, ¿no? Y Ujú. además no solo a partir de la técnica, de aprender una técnica, o sea, cuando hablo de técnica, no es solo tú tienes que aprender a hacer acrobacia de piso, rollito, rondó, flip flap, y después tienes que elegir un aparato, sabes que los pensum también combinan que el artista de circo también necesita tener ritmo, desarrollar presencia escénica, interpretación, cantar, tocar un instrumento, ¿no? Entonces estamos hablando de la formación de un artista circense integral, que ojalá algún día en este país se logre. Se logre, pues yo creo que estás Sí, en estoy esa en la pelea. lucha, estoy en No, esa eso está lucha. bien. Bueno, pues yo creo que hasta acá llegamos con esta nutrida charla con Erika. Erika, muchísimas gracias por el espacio. Si en un futuro se puede, pues me gustaría volver a hablar contigo a ver qué pasa sobre A ver si la- a ver si sobrevivimos. sobrevivimos a todo, porque cada día es un cuento, si uno lo ve así. Nada, pues redes sociales, cosas Claro. así. Recuerda que esta grabación sale más o menos en 2 meses, entonces para que calcules si vas a de pronto publicitar algún, alguna obra, sí, Sí, para invitar a pues las bueno, personas. nada, invitarlos a visitar nuestra página www.laventanaproducciones.com. Ahí van a encontrar todo lo que hacemos a nivel escénico, a nivel corporativo, en la sala, nuestra cartelera, cómo es, ta. Y también pues en las redes sociales, en Instagram como @laventanacirco o en Facebook como La Ventana Producciones Artísticas. Tenemos un canal en YouTube que es La Ventana Producciones Artísticas y contarles que, pues bueno, somos la sala, la pionera en la programación, la circulación de circo en Bogotá, que tenemos programación de jueves a sábado, algunos domingos también. Vi 5 obras que estaban ahorita publicadas en la página. Sí, justo acaba de terminar temporada una obra de la SAP, viene este fin de semana, jueves, viernes, sábado, Super Body, que es twerk, acrobacia. Ay, se me olvidaba preguntarte eso, pero bueno. En la próxima, En la la próxima. próxima te escribo sobre cómo asume el público ese tipo de Sí, nuevas puestas en buenísimo. escena y que son tan peculiares y que realmente no deberían escandalizar ni nada de eso. Claro, pero pues ajá, todavía lo logran. Y nada, solo decirles que este espacio siempre estará abierto de par en par, no solo para que el público venga y se goce en las producciones circenses, sino para que nuevos artistas de circo tengan un espacio también para crear y circular sus apuestas. Ahí nos vemos por la ventana. Bueno, hasta acá llegamos. Esto fue otro podcast todavía sin nombre. Algún día tendrá nombre, todavía lo Algún digo. día. Algún día. Hasta acá llegamos. Y donde nos estén escuchando y el tiempo que nos escuchen, gracias. Y hasta luego. Gracias. Eso. Ya, mi amor, puedes salir.